nombre es Eduardo Trentacoste, soy ingeniero agrónomo y soy investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, específicamente en la Estación Experimental de Junín, unos 60 kilómetros al este de la provincia de Mendoza. Y mi área de trabajo es la ecofisiología de especies leñosas. En los últimos años trabajo en olivo en particular y en los últimos años hemos empezado a trabajar en otras especies leñosas como la vid y el durazno. Dentro de la ecofisiología, nuestro tema de interés en particular es cómo hacer un uso más eficiente de los recursos ambientales, principalmente el agua, y todo eso como herramientas para el aumento de la producción y la calidad de los productos, en particular del aceite de oliva. ¿Cómo se produce hoy el vino, la aceituna? ¿Cuáles son las diferentes etapas? Las principales, bueno, en olivo, la particularidad, uno puede hacer una producción para la elaboración de aceites o la elaboración de aceitunas de mesa. Básicamente las prácticas en un olivar, después de la plantación, como solo se cultiva en la zona semiárida de la Argentina, es posible hacer olivo bajo riego. Hay en algunos lugares de Argentina hacia el este, en el sur de Buenos Aires, que también hay olivicultura en secano, o sea, con lluvia, pero la mayor superficie está bajo riego. Entonces, la primer limitante es el agua para la producción. Entonces, bueno, después de la primera pregunta es dónde plantar el olivo. Entonces se busca zonas que ambientalmente se adapten al cultivo. En general están desplazadas hacia el oeste, del centro hacia el norte y el oeste de la Argentina. Son ambientes marginales en el tema del recurso hídrico, son suelos bastante pobres y la producción olivícola en Argentina siempre fue muy baja. El promedio de producción de aceitunas en Argentina estuvo en 3.000 kilos por hectárea, cuando a nivel internacional está por encima de los 7.000 kilos. Entonces nos planteamos cuáles eran las limitantes que hace que en Argentina estemos tan por debajo de las producciones. Entonces, bueno, básicamente el uso del agua, que no había buenos programas de riego, entonces empezamos a avanzar en investigación de cómo había que regar el olivo, cuánto hay que regar. Y después el otro tema es que tenemos una olivicultura muy tradicional, entonces había que generar procesos de intensificación. Básicamente aumentar densidad de plantación, usar variedades adaptadas a esos nuevos modelos y elegir ambientes adecuados. En el caso de vid, la vid es en Mendoza es el cultivo más importante. Ahí sí se ha avanzado mucho más en cuestiones productivas. Sigue habiendo una viticultura tradicional, pero hace unos 20 años han entrado muchas empresas de afuera que han traído modelos intensivos, mucho más tecnificados, entonces bueno, ha sido como más, los avances que ha tenido el cultivo han sido mucho más importantes que en el olivo, por ejemplo. Pero básicamente en todo todos son bajo riego, así que la primer limitante es el agua. Son cultivos muy intensivos, o sea, usa las tareas tanto de poda como de manejo, insumen un alto nivel de mano de obra. Más o menos la cosecha en los dos se lleva el 50% del costo de mano de obra en cosecha. Entonces solo es posible manejar estos sistemas cuando hay mano de obra, cuando es disponible y es barata. Entonces lo que estamos tendiendo es ver cómo podemos mecanizar la cosecha para reducir el uso de mano de obra y el uso de mano de obra. ¿Cuál es la situación actual de la agricultura en el mundo? Bueno, yo creo que
la agricultura tiene que, como principal premisa, satisfacer la demanda de alimento a nivel mundial. Esa es como la primera. Hay como una agricultura que, trabaja sobre los alimentos básicos, y después hay otra que trabajamos sobre alimentos que no son básicos en el consumo humano. Por ejemplo, el vino. Y hay las inversiones son grandes porque obviamente todavía el consumo de vino, hay una masa mundial que lo demanda, pero no es parte de una alimentación. Entonces, bueno, la visión es distinta a los que trabajamos en cultivos que no son parte del alimento, o es un alimento, no sé cómo llamarlo, gourmet, que en general se han quedado, y donde uno no tiene la visión de ser súper productivo, porque no estamos pensando en la necesidad de tener que alimentar a la población. Y después está el esquema de la agricultura, que sí genera alimentos tanto para la producción de ganado como de alimentos básicos, donde ahí la necesidad es ser altamente productivos, ¿sí? Y a muy bajo costo, ¿sí? Porque son commodities y necesitan producciones muy altas. Entonces, bajo esos dos esquemas, nosotros trabajamos en el esquema de alimentos que quizás solo lo consume un nivel social medio alto, y donde la calidad tiene otro valor, ¿sí? Entonces quizás la productividad no es el factor esencial, ¿sí? Es esencial desde la visión del productor, porque tiene que ser rentable, y dentro de esa rentabilidad el producir mucho ayuda a cada vez ser más rentable. Pero bueno, qué sé yo creo que se tiende con la agricultura a nivel mundial de ser muy eficiente en el uso de recursos. Está un poco demostrado de que en los últimos años cada vez los cultivos responden menos al agregado de insumos, ¿sí? Ahora, por más que ya se puede ir incrementando el nivel de fertilización de agua, y los cultivos han llegado a un potencial, y es difícil incrementar con la cantidad de insumos. Entonces, para mí el paradigma actual es ser eficiente con esos insumos. ¿Cómo hacer para, con la menor cantidad de insumos, ser altamente productivo? Ese es como en el esquema que veo yo la agricultura que produce alimentos, básicamente. Desde 100 años hay una constante, el número de personas que están subalimentadas o desnutritadas. 800 millones de personas en el mundo. ¿Qué podemos pensar de esto? Creo que la agricultura es responsable en una parte, pero sobre todo, por más que nosotros podamos incrementar la producción de alimentos, si no hay políticas que distribuyan ese alimento correctamente, yo creo que son más responsables las clases políticas que la agricultura en sí. Y nosotros podemos plantearnos, produzcamos más alimentos y con eso vamos a solucionar el hambre mundial, y no creo que por ahí esté la solución, porque hay intereses mucho mayores a la producción de alimentos en sí. Pero tenemos esta responsabilidad de, por lo menos a nivel local, de decir, lo vemos en Junín, hay una población que no tiene acceso a ese alimento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esa gente pueda alimentarse adecuadamente, ¿sí? Con un alimento de calidad? Producir más, quizás esa es una salida, pero la más importante es que lo que produzcamos sea accesible a todo el mundo, ¿sí? Porque nada me vale producir mucho con un valor muy alto y que la gente con un poder adquisitivo muy bajo no pueda acceder a él. Pero eso sí creo que está más en manos de los políticos. ¿Cómo puede explicarse? Lo veo más en
una cuestión local. Yo creo que en general a una clase política le sirvió que haya un desequilibrio en los recursos, porque esto le permite a una masa muy minoritaria manejar y tener como ser los encargados de poner el precio, el valor, decir quién tiene capacidad de acceder a un recurso. Entonces, bueno, como hay un interés particular de que el precio y los alimentos los maneja un grupo muy chico, muy reducido. Pero bueno, yo creo que tiene que haber un cambio. El cambio en algunos sectores se va dando, de que realmente reclaman y que saben que tienen el derecho de poder acceder a los alimentos, entonces tienen el deber de reclamar. Y yo trabajo en un ente público, y nosotros, más allá de la situación particular que vive el país, tenemos como la responsabilidad de una visión general y de que todo lo que hagamos sea accesible no a un grupo particular, sino a todo el mundo. Pero bueno, yo creo que hay cuestiones que tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca a nivel muy particular y hacer un cambio desde lo pequeño. INTA tiene un programa que se llama Pro Huerta, que lo que hace es entregar bolsas de semillas a familias rurales para que puedan realizar sus huertas a nivel en su casa. Entonces, bueno, es como una política que le permite a personas que no tienen acceso tanto por distancia o por cuestiones económicas, acceder por lo menos a alimentos que aseguren su casa. Además, la agricultura en Argentina es una agricultura de exportación. Sí, los que trabajamos con producciones que si bien son commodity, pero que pueden ser transformadas o industrializadas, como el caso de la uva o del aceite, uno tiene esa visión de exportación. Después hay otras producciones que sí o sí hay que apuntar al mercado interno, puede ser en el caso del durazno o alimentos muy perecederos, que son, digamos, es difícil pensar en la exportación. Argentina durante unos 4 o 5 años pensó, digamos, que la estrategia tenía que ser el mercado interno y no pensar en una agricultura para la exportación. O sea, primero asegurar con alimentos de calidad el mercado interno y no pensar en el mercado externo. En los últimos 3 años ha cambiado esa visión. Se ha visto de que con el aumento de los insumos, si no exportamos la producción, no es rentable. Entonces ha habido un cambio. La cuestión es que para exportar tengo que ser competitivo y no siempre, actualmente no están dadas las condiciones para ser competitivo y poder exportar nuestro producto. Pero bueno, en principio yo creo que poder exportar para algunas empresas va a ser la salida a la rentabilidad. Lo que pasa es que no todo, como está planteado el esquema de la agricultura en Mendoza en particular, no todos tienen capacidad de acceder a productos exportados. En su opinión, ¿no está todo mal la agricultura intensiva? No, en la agricultura intensiva, que en general está hacia el oeste de la Argentina, tiene una característica. Primero que hasta ahora sigue estando más del 50% en manos del pequeño productor. ¿Sí? Y digamos, el otro 50% sí son grandes extensiones. El problema es que la tendencia ha sido que el pequeño productor va desapareciendo porque no es rentable o ha perdido rentabilidad y va quedando cada vez, se va concentrando la producción. El que todavía esté en manos de pequeños productores es una ventaja porque
digamos, tiene como la facilidad de hacer una distribución o sea, permite que una familia pueda sobrevivir en una condición medianamente buena a través de la agricultura. Pero bueno, digamos, si bien hay como algunas políticas que favorecen de que el pequeño productor sea rentable, sobre todo el acceso, no sé, con algunos créditos solo para pequeños productores y favorecer la rentabilidad, es cierto de que cada vez se ha ido concentrando y se va a ir concentrando la agricultura. Como ven, digamos, la ventaja de la producción intensiva es que justamente eso, una familia puede trabajar en una producción agropecuaria y lograr una rentabilidad que le permita vivir en condiciones buenas, ¿sí? Y no es necesario superficies demasiado grandes para poder manejar. Lo que pasa es que hay que conservar esa característica y cada vez es más complicado. Después lo otro es, bueno, se llama intensiva porque el uso de los recursos por superficie es muy alta, tanto del recurso mano de obra como de los insumos, y por eso es una agricultura intensiva. La particularidad es que, bueno, en general es una agricultura que tiene como mayor valor en el producto, porque se sigue teniendo la visión de que son productos regionales o de mayor calidad, entonces uno tiene capacidad de ponerle mayor valor a la producción. Y no, bien, si bien la mayoría tienen características de commodity, pero uno puede buscar algunas políticas de que hagan una diferenciación del producto y de poner un valor agregado a ese producto. Entonces nosotros como ente público, digamos, lo que pensamos es esto, de que si podemos contar una historia en el producto, de quién lo produjo, de que ese producto es de calidad o que es obtenido en una condición de buena calidad, podemos obtener un valor agregado posible que no se puede lograr en los cultivos extensivos. ¿Y las desventajas? Sí, justamente es que tienen una alta demanda de insumos y de mano de obra. Entonces son frágiles a los costos de los insumos y de la mano de obra. Entonces, digamos, si el panorama, digamos, la situación económica lleva a un incremento muy importante de los insumos, la rentabilidad se pierde los beneficios y van quedando fuera del sistema. Entonces, las dos patas, los dos puntos débiles de estas producciones es que tienen un alto costo de mano de obra y de insumos. A lo que se podría apuntar es ser muy eficiente en el uso de estos insumos para abaratar, para reducir los costos de producción. También se podría pensar en aumentar el valor del producto o ser más productivo. Lo que pasa es que el productor no tiene posibilidad de manejar el precio, o por lo menos tiene menos posibilidad, pero sí tiene más posibilidad de manejar los insumos que agrega y la cantidad de mano de obra. Pero siguen siendo frágiles, más allá de esta capacidad de manejo que tiene, depende mucho de cuál es la situación económica del país que impone el valor de los insumos. ¿Y no hay también problemas, por ejemplo, de biodiversidad, de mala de salud para la... Sí, en el esquema intensivo tradicional de Mendoza, en general son producciones bastante repartidas en superficies pequeñas, entonces hay como un poco más de manejo tradicional. Si bien se siguen usando, y hay una tendencia a un uso cada vez más desmedido de agroquímicos, pero en el caso, por ejemplo, de vid, es bastante
bastante bajo el uso de agroquímicos, sobre todo por una cuestión ambiental. En el caso de olivo, siempre ha habido un manejo tradicional de bajo, un uso bastante bajo de agroquímicos. Cada vez ha ido incrementando. Pero bueno, el problema acá es que nunca se le ha dado un valor agregado por tener producciones orgánicas o tener un producto más libre de residuos. Entonces es difícil de que el productor tenga como que valore una producción orgánica o ecológica cuando no se paga por un producto orgánico. Entonces hasta que no haya un cambio en el consumidor que realmente pida y que valore o ponga un precio por esa producción, es difícil de que haya un cambio más general. Y nosotros todavía en Argentina, digamos, el consumidor no hay una educación para pedir productos más sanos, que quizás sí pasa en otros mercados más avanzados. Okay. Entonces la educación es muy importante. Sí, yo creo que la educación, la formación del consumidor, tenemos como ventaja que como son sistemas bastante tradicionales, sería más fácil pasar de una producción tradicional a una producción agroecológica, orgánica, porque también trabajamos en cultivos donde la productividad no es tan importante, sino la calidad puede ser más importante. Entonces creo que tanto en el vino como en el aceite de oliva es bastante posible pasar a producciones y valorar producciones orgánicas y agroecológicas. Pero todavía a nivel local no hay una demanda del consumidor interno. Pero bueno, una vez que se abran las exportaciones o que haya una demanda es posible que tengamos esa capacidad de cambio. ¿Y qué se puede decir de la soja y su cultivo en Argentina? Sí, en los cultivos extensivos, digamos, como la premisa es producir gran cantidad, digamos, ha habido como un uso excesivo de insumos, sobre todo fertilizantes, herbicidas y agroquímicos. Lo que pasa es que ya en los últimos años la respuesta en producción por el uso de más insumos ya no se está viendo. Entonces, o hay que buscarle la vuelta así con mejoramiento, lograr cultivos que tengan capacidad de responder, o pensar de que hay zonas de que se ha llegado a un máximo potencial y el uso excesivo de insumos lo único que va a llevar a una degradación de los ambientes. Pero bueno, no estoy en el tema de los cultivos extensivos. Mi opinión es que no ha habido ningún control en el uso de ninguno de los insumos. Entonces solo se pensó en que había que producir en gran cantidad y no hubo ningún control tanto en dónde se hacía, y se ha deforestado muchísimas hectáreas. No hubo control en qué productos se ponían y cómo se los ponían. Es cierto que a veces se vende de que va a empezar a haber como algún cambio. Yo creo que todavía sigue siendo una cuestión de imagen y no hay políticas serias que lleven a haber un control. Pero es una opinión, en mi parte, un poco imparcial desde afuera. ¿Qué hace el político o el Estado para evitar estos inconvenientes? Creo que uno de los problemas es que existen proyectos, hay como en cierta forma alguna clase política que sabe de que hay que bajar el uso de agrotóxicos, de insumos. El problema está en el nivel de control que se hace. Aparecen las leyes, aparecen los organismos que estudian a
nivel de producción cuáles son los productos, pero después no hay control o no hay aplicación de esas normativas. Entonces, ideas hay un montón, han aparecido y son en general bastante buenas y apuntan a una producción mucho más sustentable, pero después el nivel de control es tan bajo que se termina perdiendo, diluyendo estas normativas. Entonces, bueno, yo creo que esa sí es responsabilidad del Estado de generar organismos de control que sean serios y que lleguen a que la ley puede ser muy buena, pero si no hay un control en la aplicación no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el enlace entre la agricultura y el petróleo hoy en día? Bueno, la agricultura, como está planteado ahora, sin el uso de energía a base de fósiles, es muy complicado. No solo en la aplicación de una máquina, el uso del combustible para una máquina, sino los fertilizantes, todos los insumos necesitan petróleo. Sí, yo creo que en ese punto sí se está avanzando en el uso de energías alternativas. Todavía en nuestra provincia es bastante incipiente, pero hay un cambio. Lo que pasa es que todo hay que llevarlo a costo. Mientras sea más barato producir a base de combustibles fósiles, es difícil imponer un sistema ambientalmente más sano. ¿Sí? Entonces, mientras sea más barato un insumo producido a base de petróleo, va a ser difícil hacer un cambio. Sucede lo mismo con el agua. Se sabe que el agua cada vez va a ser más escasa, pero mientras sea barato, el productor riega mal, ¿sí? Usa el recurso mal porque todavía no le significa un costo importante. Con el combustible es lo mismo, todavía hay disponibilidad, el precio sigue siendo menor al uso de otras energías, entonces va a seguir así. Pero bueno, ya se está viendo a poco de que en un futuro va a bajar la disponibilidad, el precio va a subir por menos disponibilidad y que hay que ir a otras energías. Pero bueno, en ese tema estamos muy atrasados. Así que ahora, sin petróleo, no hay agricultura. Claro. Sí, el hombre en estos sistemas ha demostrado que tiene capacidad de alguna forma de adaptarse o buscar una alternativa. O sea, hoy, si me preguntás si somos demandantes de petróleo porque tenemos acceso y disponibilidad. Cuando no la haya, es posible que encontremos alternativas. Yo creo que la agricultura, digamos, es sustentable de por sí y, digamos, hoy usamos el petróleo y lo hacemos sustentable porque tenemos petróleo, pero digamos, yo creo que una vez que baje la disponibilidad vamos a encontrar otras formas para que sea sustentable. No creo que la sustentabilidad esté solo basada en el uso del recurso petróleo, sino digamos, mucho más general. Entonces, el día que no se pueda usar, o que los combustibles suban mucho el precio y haya que buscar otras alternativas, se va a ir por ese lado y va a seguir siendo sustentable. Pero bueno, hoy por hoy sería difícil pensar lograr una agricultura rentable. ¿Cómo podremos sobrevivir sin petróleo y en un planeta que se está calentando? Sí, ahora, digamos, en cuanto al calentamiento global o cambio climático, pero la agricultura es verdad que va a tener que cambiar, va a tener que adaptarse a los nuevos ambientes, pero no creo que sea la más perjudicada de otras economías. Igualmente, por ejemplo, si pensamos que va a haber un aumento del CO2, muchos cultivos se van a ver favorecidos y van a ser más productivos por un ambiente enriquecido con dióxido de carbono. La cuestión es que nos va a suponer
ser mucho más flexible frente a los cambios. Entonces, en cultivos que son muy tradicionales, que tienen un esquema muy fijo, van a ser los más frágiles frente a esos cambios. Y otros cultivos, por ejemplo los anuales, que tienen mucha más capacidad de cambio, van a ser los que van a prosperar, ¿sí? Entonces, yo creo que va a ser muy complicado en el tema de las especies perennes, que no tienen esa capacidad de adaptarse al corto plazo, y va a ser un poco más fácil en las especies anuales. Entonces, digamos, va a haber una tendencia a que las producciones estas, los productos que vienen de especies perennes van a tener un aumento en el valor, porque va a ser cada vez más difícil producir, y las especies anuales, bueno, van a ser un esquema bastante parecido. ¿Cómo podemos tratar a las personas hambrientas durante esta transición? Sí, yo creo que el problema de todos estos cambios es que siempre la gente que hoy tiene menos recursos tiene menos capacidad de adaptarse porque bueno, digamos, todas las políticas tienden a grupos, a sectores como bastante chicos. Entonces, si me preguntás si por el cambio climático la gente pobre va a ser más pobre, posiblemente, pero no creo que genere que aumente el desequilibrio. El desequilibrio está y no es culpa del cambio climático. Lo que puede hacer el cambio climático es que la gente que tiene hoy menos acceso a los recursos cada vez las tenga más y se vea empobrecida. Pero bueno, no creo que sea el cambio climático el que ha llevado a estos desequilibrios. Sí, lo que va a hacer es que los que tengan menos posibilidad de adaptarse se vean cada vez más, digamos, más pobres o con menos posibilidad de acceso. ¿Puede la agricultura alternativa y libre de pesticidas ser una respuesta a esta crisis? En cuanto a permacultura, no desconozco no conozco bien el tema. Hay algunos grupos acá bastante cerca que yo creo que, digamos, si uno piensa la agricultura ecológica, orgánica, por una cuestión comercial de tener un producto que es más sano para la salud, eso por una parte, pero solo, digamos, pensando en que va a haber una población que tiene un alto poder adquisitivo que va a poder pagar por esa producción y que es una cuestión más de marketing, la verdad que no creo que tenga sentido. Si la agricultura orgánica tiene una cuestión más de cuidado del medio ambiente real, le veo como una cuestión práctica más clara. Lo que pasa que en mi experiencia lo de la cuestión ambiental es solo una cuestión más de marketing y no es real de que uno adopta una agricultura orgánica por una visión ecológica, sino siempre está el trasfondo económico detrás. Que no sé si es malo, el problema es que cuando es solo, o lo más importante, la cuestión económica, no sé si tiene sentido pensar en una agricultura que puede ser menos productiva y que también va a generar menos alimentos y va a dejar desplazado a un montón de gente. Si ahora la pensamos en una agricultura de menor uso de insumos y que nosotros podemos, desde la ciencia o de la investigación, cómo hacer con menos uso de insumos, tener producciones altas y de una calidad aceptable, yo creo que ahí sí es razonable. Si no, creo que todavía lo orgánico, lo ecológico está pensado para un grupo de personas que tienen acceso económico o que pueden valorar por información o educación ese tipo de agricultura. Según algunos estudios, la permacultura, por ejemplo, podría ser más productiva que la agricultura intensiva. Ya sí se llama permacultura, pero hay algún sistema que permite producciones
ambientalmente más sustentable sin una pérdida importante de la producción, lo veo interesante. Sí, digamos, como te digo, la cuestión es que no tengo que perder de vista que eso sea accesible a todo el mundo. Porque claro, digamos, puede ser de que necesita también mucha educación o mucha información, y claro, solo va a estar, solo lo van a poder llevar a cabo algunos países o sociedades que tienen un acceso a la educación importante, ¿no? Pero si lo pensamos que hay mucha gente que es difícil que pueda acceder a ello y que dependen de un alimento externo, sería complicado. Pero bueno, si soluciona una parte, es interesante. Finalmente, es una cuestión de educación y voluntad política. Sí, como todo, digamos, la política es transversal a todas las áreas. Es difícil, las cuestiones pasan de ser particular y local a ser general solo si está metida la política. Entonces, cualquier práctica ayuda a 2 o 3 personas y es sustentable para esas 2 o 3 personas. Si yo quiero que sea masivo, si no hay políticas que favorezcan, es difícil llegar. Entonces, bueno, a la larga tenemos que convivir con los políticos para poder hacer que estas ideas sean masivas. Entonces, es importante que el gobierno ayude con subsidios a esta transición y a la agricultura alternativa. Es que es difícil pensar que un productor pequeño o un agricultor tradicional pueda competir con grandes empresas si no hay un apoyo del Estado. Pero el subsidio de por sí no es malo, sino la cuestión es a quién se lo dan, cuáles son las políticas de control del subsidio. Pero es difícil pensar en que un agricultor pequeño pueda ser no solo sustentable, sino rentable y tener beneficios si no hay un apoyo del Estado. Un apoyo puede ser en la integración de los productores, en el acceso a los insumos. Yo no creo que sea malo un Estado activo a nivel de subsidio, de presupuestos, sino la cuestión es que hacia dónde van dirigidos, cuál es el uso que se dan en esos subsidios y después cuál es el control y el seguimiento que se hace. Pero han habido algunas políticas de subsidio que han sido buenas, lo que pasa es que muchas o la mayoría han sido malas o han estado opacadas por cuestiones de corrupción o de un uso solo particular. Entonces, cuando escuchamos la palabra subsidio lo pensamos en algo malo que favorece que la gente no trabaje como una forma simple de ver el Estado activo. Y también hay presiones en el espacio por parte de las empresas multinacionales de alimentos. Sí, acá en particular el problema es el avance de la urbanización sobre la ruralidad. Que lo que ha hecho es que, digamos que en zonas que había mucha presencia de pequeños productores que estaban alrededor de la zona urbana, la agricultura no ha podido competir con la urbanización y se haya perdido mucha superficie agrícolamente apta y que ha avanzado. Y no ha habido un control del uso del suelo en Mendoza en particular. Entonces todo esto ha llevado a favorecer, porque claro, si yo ahora quiero hacer una agricultura en un ambiente que es más caro tener el agua de riego, son más lejos, el pequeño productor es difícil que pueda instalarse en esas zonas más lejos. ¿Quién lo hace? Los grandes productores. Entonces, una de las razones de la concentración en grandes empresas es que no ha habido un control en el avance de la urbanización en
sobre la zona rural. Entonces, y exigirle a un productor chico de que no venda su tierra para la construcción de un barrio, también si no hay una política del Estado que le permita ser rentable, sería injusto decir, mira, vos tenés que seguir siendo pobre o viviendo en esta condición porque no dejo que vendas tu tierra. Entonces, como importante, si yo quiero asegurar de que el productor que vive cerca de la zona urbana no venda la tierra, realmente sea rentable. Y ahí tiene que estar el Estado, no queda otra forma. ¿Qué piensa la gente del glifosato, de la agricultura intensiva, de la salud, de Fabián Tomasi? Hay como una población un poco más educada, lo que pasa es que sigue siendo como un núcleo bastante bajo y que tienen más conciencia del uso de agroquímicos o de estas empresas. Pero bueno, todavía en Mendoza la población que tiene poco acceso tanto a que tiene menor acceso a la educación o a la información es muy alta, entonces es difícil. Me parece que todavía hay que hacer cuestiones más básicas de educación y creo que la etapa esta de formar en una agricultura ecológica es secundaria, lamentablemente. Sí, hay una visión general hacia todas las empresas, hacia las grandes empresas, de que no cuidan la salud de las personas, sino están más preocupadas en vender o en enriquecerse de ellas. Pero creo que eso solo cubre una parte muy chica de la población. Todavía hay como cuestiones más básicas de desigualdad, de acceso a la educación, de inseguridad. Entonces, creo que como es importante, habría que avanzar con todas las cuestiones a la vez, porque si no siempre nos quedamos como la población bajo la línea de pobreza es muy alta, solo atendamos cuestiones de pobreza y dejamos de lado la educación y solo vamos a las cuestiones más del momento. Pero bueno, es como complicado en estos países donde tenés mucha gente que ni siquiera podés asegurarle el alimento. Además, es difícil cuando no tienes suficiente dinero para comer. Va primero a la necesidad básica y después a la calidad del producto. O sea, como uno primero trata de atender lo más elemental y después empiezo a valorar otras cuestiones que no son secundarias, quizás son tan importantes como pero bueno, es difícil pensar de que alguien que no tiene acceso al alimento básico pueda poner en valor si ese alimento que yo le doy es de mejor o de peor calidad. Entonces, bueno, todavía es solo son políticas que favorecen o que llegan a un estrato como muy bajo de la sociedad, porque hay una cantidad muy alta de gente que su problema va en el día a día y solo valora cuestiones como muy básicas. Pero bueno, en esto sí, si no hay un cambio como mucho más general de políticas que piensan a largo plazo y estén pensando estas cuestiones, es difícil cambiar. ¿Quiere añadir algo? Yo creo eso cuando uno plantea esto de cómo hacer que la agricultura sea sustentable ambientalmente y económicamente. No perder de vista, sobre todo si no estamos nada más favoreciendo un grupo de personas o lo que tendemos es favorecer a todo el mundo.
digamos, que no sea, digamos, si la discusión va por una cuestión filosófica de que el uso de agroquímicos daña el medio ambiente, seguro la respuesta es sí, daña el medio ambiente y hay que pensar en una agricultura sin uso de agroquímicos. Ahora, si por hacer esa agricultura solo favorezco a un grupo y dejo sin acceso a alimentos a otra gente, me parece que no tiene discusión. ¿Sí? Entonces me parece que cuando hacemos el planteo de si hay que tender a una agricultura ecológica o sustentable, bueno, que sea que lo que estamos produciendo, aparte de favorecer el cuidado del medio ambiente, realmente sea accesible a todo el mundo. Y no sea de poner un sello que diga orgánico y que nada más le estoy dando un alimento sano a alguien que tiene un poder adquisitivo que pueda acceder a ese alimento. Sino que sea orgánico y que pueda todo el mundo acceder a ese producto. Muchas gracias, Eduardo y el INTA.